estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede Piura, quienes tenemos a bien presentarle una dramatización acerca del poemario España aparta de mí este cáliz, escrito por nuestro gran bate universal César Abraham Vallejo Mendoza. Este trabajo se circunscribe dentro de nuestro proyecto emprendedor de difusión cultural que desarrollamos en el curso Cátedra Vallejo, impartido en nuestra universidad. Pero antes de presenciar ello, conozcamos un poquito sobre este poemario. Fue escrito por César Vallejo en los últimos meses de 1937, pero publicado después de su muerte en 1939, conformado por 15 poemas e inspirado en la Guerra Civil Española. El poeta nos brinda una visión panorámica del enorme sentido de solidaridad que llegó a embargarle durante esos difíciles acontecimientos y la visión colectiva que le otorgaron estos hechos. Para César Vallejo, este conflicto significó no solo el choque entre dos posturas políticas y militares, sino la apertura a una nueva visión de la construcción social. Él se adhiere a la postura del humanismo revolucionario, donde la poesía es el baluarte primordial de sus convicciones. Vallejo vivió personalmente este momento, sintiéndolo en carne propia, siendo este el motivo central para la creación de este conjunto de poemas. Esperamos que esta producción sea de su agrado y contribuya a fomentar la cultura de nuestro país. Poema España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo su antebrazo, ¿qué hace? En cabestro, dos láminas terrestres. Niños, queda la de las sienes cóncavas. Qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano. Qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España en su vientre a cuestas. Esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella los padres procesales. Si cae España, digo, es un decir. Si cae España de la tierra abajo, niños, ¿cómo vais de cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo va a quedarse en 10 los dientes? En pelote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el cordillo a continuar? Atado con la pata, gran tintero. ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto? Hasta la letra que nació la pena. Niños, hijos guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo energía en el reino animal. Las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer. Y está en su mano la calavera hablando, y habla, y habla. La calavera aquella la trenza, la calavera aquella la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún en el de las sienes que andan con dos piedras, bajad el aliento. Si el antebrazo baja, si la férula suena, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si el ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no vais a nadie, si os
Los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños, id a buscarla. Análisis del poema España aparta de mí este cáliz. Es el poema número 15 escrito por César Vallejo. El poeta falleció el 15 de abril de 1938, cuando las tropas franquistas, que ya habían iniciado su ofensiva en el Bajo Ebro, llegaban al Mediterráneo por Vinaroz y cortaban España republicana. Tal vez ya meses antes el poeta intuía el desenlace de la contienda. César Vallejo en este poema nos plasma los terribles acontecimientos de la Guerra Civil Española. El poeta se dirige a los niños, a las nuevas generaciones que pueden vivir en libertad. Se dirige a una nueva España que surge de la anterior, con sus defectos y virtudes, pero con un camino de prosperidad. Se dirige al pueblo para que todos se calmen, para que todos podamos vivir juntos, pero también arenga para luchar por la patria, por un país. Si alguien quiere arrebatarles la esperanza de un nuevo momento de felicidad y fortaleza. Un pueblo orgulloso, culto, formado y próspero es un nuevo pueblo que no va a permitir que todo aquel que ha conseguido se lo lleve un gobierno dictador, usurpador de la libertad y de los derechos. Para el poeta, el futuro son los niños, las nuevas generaciones por las que hay que luchar día a día. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego en común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El poema Masa muestra la solidaridad y el amor de la humanidad como fuerzas capaces de devolver la vida al ser humano. El poeta nos invita a reflexionar para que nos demos cuenta de que, si todos lo deseamos, las guerras pueden acabar. Si en vez de buscar la guerra y por extensión la muerte para resolver un problema, entre todos decidimos apostar por la vida, por el entendimiento, por la paz y sobre todo por encontrar un camino común, las diferencias desaparecen y la vida pasa a ser lo más importante, lo único que realmente merece la pena. El poeta quiere buscar la paz desde el entendimiento, desde el encuentro, partiendo de la base de que si todos deseamos que esto ocurra, es posible y no hay nadie que lo pueda parar. De esta manera, la sociedad deja de ser una masa y pasa a ser un ser con unos objetivos positivos y valiosos para el propio ser humano. Mendigando en París, en Roma, en Praga, y refrendando así, con mano gótica, rogante, los pies de los apóstoles en Londres, en New York, en México. Los pordioseros luchan suplicando infernalmente a Dios por Santander. La lid en que ya nadie es derrotado, al sufrimiento antiguo, dancen, encarnícense llorando plomo social al pie del individuo, y atacan a gemidos los mendigos, matando con tan solo ser mendigos. Ruegos de infantería, en que el arma ruega del metal para arriba, y ruega la ira, mas acá de la pólvora iracunda. Tácitos escuadrones que disparan, con cadencia mortal, su mansedumbre desde un umbral,
desde sí mismo, ay, desde sí mismo. Potenciales guerreros, sin calcetines al calzar el trueno, satánicos numéricos, arrastrando sus títulos de fuerza, migaja al cinto, fusil doble calibre, sangre y sangre. El poeta saluda al Mendigos por España es un poema creado por César Vallejo, un poeta peruano. Está incluido dentro del poema España, parte de mí este cáliz. Fue creado cuando Vallejo estuvo en España entre los años de 1937 y fue publicado después de su muerte en 1939. Este poema surgió con la guerra civil que se estaba dando en ese entonces entre la rivalidad del cristianismo y el marxismo. César Vallejo tuvo un papel importante en ello, ya que fue en este entonces que se considera como un poeta revolucionario que daba resistencia contra el franquismo. En primer lugar, el humanismo de Vallejo es un sincretismo entre la tradición cristiana y el marxismo contemporáneo. Seguidamente, el precepto del amor al prójimo del horizonte cristiano y el amor a las clases desposeídas del horizonte constituyen también la base del humanismo. Y en último lugar, las relaciones dialógicas y la polifonía entre ambos componentes configuran el discurso humanista de César Vallejo. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, y del verdugo a pesar suyo, y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negaráte 3 veces, y del que te negó después de 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire, y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. Cuídate, España es el poema número 14 de España, aparta de mí este cáliz, escrita por César Vallejo, un antifascista declarado, que entre los versos de este poema no solo nos advertía de la desunión entre partidarios de una causa común, sino de aquellas causas que nacían ya borrosas. La angustia que recorre este poema anuncia la profecía, aunque reticente, contenida en el último poema, volviendo a proponer en forma circular el tema de la agonía de un país y una causa. La clave de este poema se encuentra justamente en la capacidad magistral del poeta de jugar con el doble significado del verbo cuidar, para dar cuenta de una realidad complicada y dramática, donde la frontera entre el amigo y el enemigo es borrosa, y por eso mismo se hace inquietante. Esto nos puede hacer pensar mucho, ya que Vallejo relata aquí muchas de las cosas que se siguen viendo y siguen pasando un siglo después. Vivimos en un mundo plutocrático donde las mafias gobiernan sobre los ciudadanos, y en ello muy poco importan cuál sea el credo que tan inexplicablemente se predique. El asunto es justamente eso: se enarbolan credos como tótems inamovibles, y con sus decálogos se excusa la barbarie, ya sea cruda o civilizada. Cuando Vallejo termina el poema con "Cuídate de la República, cuídate del futuro", no nos equivoquemos ni nos echemos las manos a la cabeza, y menos aún en estos tiempos que corren. República no es sino otra de las formas que tiene el poeta de referirse al pasado, contraponiéndolo al futuro, como ya nos ha demostrado y nos ha podido dejar ver, entre otros con Héroes y Muertos. El artículo publicado por Julio Fernández
nos dice que cuando se intenta explicar la estructura de los textos sobre la Guerra Civil Española, desde el pensamiento marxista surge la necesidad de establecer nexos con otros corrientes pensamientos, lo cual demuestra la poesía del peruano siempre está fluido entre las máquinas ideológicas. Por lo mismo, el espacio difuso y determinado y problemático, que la estructura del origen no puede penar. En un artículo publicado por María Riesco, nos señala que España, parte de mi este cáliz, es un breve libro de poemas integrado por 15 composiciones en verso, cuya extensión oscila desde los 14 versos del poema 11 hasta los 176 del himno a los voluntarios de la República. Parece que Vallejo tenía inicialmente una disposición distinta de lo que hoy es el libro. En la primitiva versión, los títulos de los poemas eran Himno a los voluntarios de la República, Imagen española de la muerte, Pequeño responso a un héroe de la República, Himno fúnebre a los escombros de Durango, entre otros. Y por último, España aparta de mí este cáliz. La nueva reordenación dejó los poemas tal como los conocemos hoy en día, y de entrada Riesco nos dice que los poemas de este libro no están sometidos a las normas métricas tradicionales, ya que los versos no tienen rima, no poseen una medida concreta y no forman grupos estróficos definidos, sino todo lo contrario, se trata de versos libres con una longitud en consonancia con el interés concreto del poeta, por lo que es muy frecuente el encabalgamiento, y el agrupamiento se hace atendiendo preferentemente a razones emocionales o a lo que se entiende que es un final previsible. Esperamos esta dramatización haya contribuido a su conocimiento sobre nuestro gran vatio universal. Al realizar este proyecto hemos querido demostrar lo valioso que es este poemario, España aparta de mí este cáliz, porque además de haber sido escrita por un autor peruano, este poemario marcó significativamente al ser representativo de la condición humana presente en los difíciles acontecimientos de la Guerra Civil. Es por ello que plasmamos la enseñanza que Vallejo nos dejó, de luchar por nuestros ideales. La vida es una cosa, el arte es otra cosa. Aunque se mueva dentro de la vida y la simulación del arte no es arte ni vida, los seres ordinarios y normales viven en la vida. Los artistas viven en el arte. César Vallejo.